Capítulo 5. Cosa grandiosa. Parte 1. Año 2096, 6 de abril, el primer día del nuevo año escolar. Tatsuya y Miyuki fueron a la escuela, Minami se quedó en casa. La frase cliché, ha pasado un tiempo, no encajaba, porque habían ido a la escuela de vez en cuando para las reuniones del consejo estudiantil durante las vacaciones de primavera. Después de hoy y mañana, los dos hermanos ya no estarían solos en el camino hacia y desde la escuela. Tal vez porque era consciente de esto, Miyuki se apegaba a Tatsuya durante el corto viaje de la estación incluso más de lo habitual. Desde lejos, o incluso de cerca, su cercanía a quemarropa dio la ilusión de que estaban caminando del brazo. Desde el principio, estos hermanos se habían vuelto bastante bien conocido entre los estudiantes de la preparatoria mágica, cuyo número no podía ser llamado pequeño. En este momento, casi ningún estudiante no sabía de la relación del hermano mayor y su hermana menor. La gente convencional que levantó sus cejas ante la promiscuidad de los parientes que actuaban más como amantes no. Eran solo uno o dos. No era sorpresa que no hubiera almas valientes, o personas posiblemente groseras, que les gritaran algo, pero el número de personas que dirigió sus ojos estupefactos a ellos no era pequeña. Naturalmente, una cosa así y estar rodeado de esas miradas no hizo a Miyuki ansiosa en absoluto. Para ella, quienes no podían enfrentarme a ella y hablar eran solo gentuza. Incluso en circunstancias normales, se podría decir que ella acumulaba una gran cantidad de miradas, por lo que los tiempos en que no estaba siendo observada era menor. Para Miyuki, eran demasiado numerosos para ser molestado con miradas de los demás. Por otro lado, no había manera de que Tatsuya pudiera dejar que las miradas de los demás le molestan, al igual que su hermana. Se desempeñó como guardia de su hermana. Defendió a su hermana de toda mala intención. Este era su deber asignado y, al mismo tiempo, un privilegio que no permitiría que otros lo tomen a él. Tatsuya no podía ignorar cualquier mala voluntad dirigida contra Miyuki. Esto no fue particularmente difícil. Debido a que la mala voluntad insignificante estaba dirigida a Tatsuya mismo, nadie fue capaz de dirigirla contra Miyuki. Era difícil apuntar un ojo negativo a Miyuki. Por ejemplo, incluso aquellos que se sentían celosos de Miyuki tenían dificultades para apuntar sus celos. Su aspecto y su talento eran demasiado luminosos, enviar algo celosamente contra ella se convirtió en una especie de gracia. Debido a la dificultad de dirigir malas intenciones contra Miyuki, una fuerte voluntad era necesaria para hacerlo. Por lo tanto, si Tatsuya era consciente de ello, nunca fue una mera casualidad. En combinación con una fuerte voluntad, la mirada era ni claramente hostil ni amable. El que dirigía su mirada a Miyuki era de un tipo inusual. Sobre todo, desde el sexo opuesto, que era aún menos comprensible. Tatsuya estaba familiarizado con la cara del niño. Él no se había reunido con él cara a cara, pero había visto la imagen en 3D que había llegado con el perfil. El muchacho era un año menor que él, el representante de los estudiantes de primer año. Ese es sin duda el hijo mayor del clan Shippo. Inconscientemente, su ceño se frunció, pero Tatsuya deliberadamente mantuvo su expresión de cambio. Tatsuya se mantuvo vigilante de exhibir las susceptibilidades, pero tal vez porque era consciente de las miradas intermitentes que Tatsuya envió a su camino, Takuma evitó su cara y desapareció en la entrada de un callejón. Oni-sama. Inmediatamente después, Miyuki le habló con voz dudosa. Ella percibió agudamente que una fracción de la mente de su hermano había escapado de ella. A pesar de que ella podía ignorar las miradas de la chusma, no podía ignorar la mirada de Tatsuya. Tatsuya negó con la cabeza para decirle a Miyuki, no es nada, se dio la vuelta en respuesta a un saludo de, buenos días, y levantó la mano. Erika, seguida de Leo, Inouke, Shizuku, Mizuki, y Mikiko estaban en una masa. No era raro que todos ellos estuvieran juntos después de la escuela, pero había sido un tiempo ya desde que todos ellos habían estado juntos en el camino a la escuela. Especialmente Shizuku, que no había llegado a la escuela con ellos desde antes del final del año pasado, porque ella había estado estudiando en el extranjero. En vista de que por fin su último miembro había regresado, los rostros eran todos iguales, pero algunos de ellos llevaban un diseño en sus uniformes diferentes de lo que tenían hasta el mes pasado, cuando eran de primer año. En el pecho de Tatsuya, ahora había un emblema de una flor de 8 pétalos rodeado de un engranaje. El mismo diseño estaba bordado en la chaqueta de Mizuki.
Y en el lado izquierdo del pecho de Mikiko, estaba el emblema de 8 pétalos de la primera preparatoria. Mikiko, ¿cómo te sientes al vestir el uniforme del primer curso? No te burles de mí, Tatsuye. Mikiko respondió a las burlas de felicitación de Tatsuye ampliamente con una sonrisa dolida pero presumida. Ellos sabían que Mikiko sería transferido al primer curso, ya el mes pasado, sin embargo, esta era la primera vez que cada uno pudo mirar el uno al otro en sus nuevos uniformes. ¿Y tú, Tatsuye, cómo se siente la nueva chaqueta? A pesar de que la llamaste nueva, solo se ve de esa manera. El comentario de Mikiko se había referido también al hecho de que el curso de ingeniería mágica era un nuevo curso. Solo el nombre denota lo que era y la enseñanza para el curso nuevo no había comenzado aún. Bueno, no solo la instrucción, pero todo sobre el nuevo curso empezarían a partir de hoy. En cualquier caso, hasta el día en que comenzara realmente ni siquiera el alumnado de la clase estaba claro. De hecho, la sensación de falta de preparación fuera hecha era incontrovertible. La observación sobre solo la apariencia de ser cambiado también era una broma, pero no carecía de fundamento. Oh, cínico. Sin embargo, Tatsuye tenía un sereno, o mejor dicho un «no me importa», de actitud, contrariamente a las expectativas de sus amigos. Con la personalidad de Tatsuye, no se esperaban que mostrara gran alegría sobre la separación de su clase, pero había imaginado que estaría un poco feliz. En CRIO, Mizuki está bastante boquiabierta. Después de Leo, Erika mostró su descontento. Ella hizo una mirada de reojo de decepción, pero como su rival era Tatsuye, el dardo de su fulgor pasó encendido hasta el otro lado. Yo no estaba con la boca abierta. Mizuki protestó sin pensar. Ella no tenía la intención de prestar atención a sus amigos del segundo curso, en resumen, Erika y Leo. Pero no podía ocultar la vergüenza por la felicidad en su cara que Erika había señalado. Está bien, no lo haré más. Y la sonrisa pícara de Erika demostró que sin lugar a dudas no había necesidad de que Mizuki se preocupara por sus sentimientos. El aula del curso de ingeniería mágica se encontraba en el edificio principal de la escuela en medio de las aulas en el tercer piso al lado de clase E. En resumen, la habitación justo al lado de la que Tatsuya y Mizuki habían ido hasta el mes pasado. Por cierto, Erika y Leo estaban ambos en la clase F. Cuando se enteraron de su salón asignado por un mensaje de la escuela, la pareja había mostrado abiertamente su disgusto. Tal vez su actitud era genuina, o tal vez se ocultaba sus verdaderos sentimientos por vergüenza, solo ellos mismos lo sabían y, en todo caso, en realidad no era de la importancia de Tatsuye. Aunque, Mizuki y Inoue estaban profundamente interesadas. Cuando Tatsuye entró en la clase, los asientos estaban ocupados alrededor de la mitad. Las 5 filas de 5 fueron las mismas que el año pasado, el orden fonética japonés de los asientos también era el mismo de cuando estaba en primero año. Sin embargo, el A y O alineados a los lados sin tener en cuenta el género tenía un significado especial o era solo un capricho. Después de desperdiciar menos de un segundo en resolver el rompecabezas sin sentido, Tatsuye fue a su asiento. La primera fila desde el pasillo, segundo asiento de la parte delantera. Al igual que el año anterior, Mizuki estaba en el asiento de al lado. Bueno, esto no tuvo un significado especial ya que en la fonética japonesa, eran Shibea y Shibeata. Mizuki está al lado de Tatsuye este año también, Tal vez debería haber intentado cambiar de clase así. La única que se quejó con una broma innecesaria sin importar si alguien la oyó fue Erika, quien tenía ambos brazos en el carril de una ventana abierta. Sin duda, no es necesario. Estás en la clase de al lado. Leo, quien estaba mirando la cara de Erika, quien estaba empujando su cuerpo por la ventana, siguió con una observación que, contrariamente a sus contenidos, se hablaba en un tono arrepentido. Eso es correcto. Aunque estamos en clases diferentes, no es particularmente incómodo. Un año antes, esta escena se habría convertido en un intercambio de lenguaje abusivo, pero Erika no seguía con una observación inflamatoria u ojo por ojo. El cambio le era un poco divertido a Tatsuye, como ese comportamiento, en la superficie por lo menos, que indica estar de acuerdo con las palabras de Leo sin mirarlo ni siquiera un poco. Ya que entrar en otra clase no está prohibido. Solo si se están teniendo instrucción en otra clase lo es. Mizuki mostró rápidamente su acuerdo con la declaración de Tatsuye,
Ella probablemente pensó que podía desviar a Erika. Por supuesto, a pesar de que parecía salvaje, Erika casi nunca se había escapado de las instrucciones. Tatsuya fue el claro ganador en número de veces en salir de la sala de clase durante la instrucción. Eso también es cierto. Tal vez, Erika ya no recordaba la colocación de cualquier objeción. Ella asintió con facilidad a las palabras de Mizuki. Sin embargo, hay un montón de caras desconocidas. Erika murmuró mientras miraba alrededor de la habitación, el cambio de su línea de pensamiento. La aparentemente sociable Erika recordó los rostros y los nombres de casi todos los 100 estudiantes de segundo curso en su año. En definitiva, las caras desconocidas eran exalumnos de primer curso. Ahora que lo mencionas, sí parece un poco inesperado. El número de estudiantes en el aula había aumentado considerablemente a medida que se acercaba el inicio de la instrucción, y 2/3 de los asientos estaban llenos. Esto fue confirmado mediante el examen del grupo, y el genuinamente alegre Leo, con una voz empapada de sorpresa como sus palabras sugieren, mostró su acuerdo. La pareja, no, aunque ella no estuviera de acuerdo con la declaración de Erika, Mizuki debe ser incluida. El trío había creído que la mayoría de la gente que quería transferirse al nuevo curso de ingeniería mágica serían probablemente estudiantes de segundo curso. No pensaron que los extremadamente orgullosos estudiantes de primer curso elegirían compartir un aula con estudiantes de segundo curso. Para Tatsuya, aunque las transferencias del primer curso fueron sorprendentes, era un asunto sin importancia, por lo que a pesar de que sin duda podía entender por qué Erika y el resto había pensado de esa manera, no se había roto con cualquier comentario especial. A propósito, Erika no estaba obsesionada con este tema tampoco. Además, había algo en lo que estaba más interesada. Tatsuya, estás siendo fulminado con la mirada. El comentario de Erika fue afirmado por Tatsuya al mostrar un ligero encogimiento de hombros. Incluso antes de que ella se lo señalara, era consciente de que estaba en el extremo receptor de una mirada fija de odio. Y él ya había captado de quién era ese fulgor. En cuanto a por qué se le fulminó con la mirada, ya que él no podía entender, podía pesar en su mente. Sin embargo, se confirmó que tenía más razones para odiarla a ella que ella tenía para odiarlo. Desde que simplemente ser mirado no causaba un daño real, Tatsuya planeaba dejarla sola, pero parecía que para Erika, no era algo que podía pasar por alto. Su voz desagradable mostró lo que estaba pasando en el fondo de su mente. Ella causó tantos problemas en muchos aspectos, me pregunto si ella todavía no reconoce que todo era por su propia rabieta. Incluso si ella sabe que era una rabieta, probablemente no puede simplemente reemplazar todas esas emociones rápidamente. Rápidamente, ya ha pasado la mitad de un año. Solo la mitad de un año. Mientras le respondía Erika, Tatsuya dirigió sus ojos fugazmente al origen de la mirada, que estaba al lado detrás de él. Nerviosa, Hirakawa Chiaki, quien había sido ceñudo a él en el odio, evitó los ojos. Inmediatamente después, quizás estaba enojado con ella misma por demostrar cobardía, ella frunció el ceño a él con una mirada sombría en sus ojos. Esa actitud de Chiaki rayaba aún más contra los nervios de Erika. Naturalmente, Erika, quien había visto la exhibición valiente de introspección por Sagake, que había sido engañada para formar parte de un grupo terrorista tras el incidente, tuvo problemas poniendo su mente sobre el comportamiento de Chiaki. Desde con la excusa de vengar un rencor extraviado, Chiaki a sabiendas que se había convertido en una pata de gato de espías extranjeros y hasta ahora no se había disculpado de Tatsuya una vez. Por otro lado, Erika, quien no tiene ningún problema en pelear, quería ir contra Chiaki ella misma, pero había una posibilidad de que al hacerlo le causaría problemas a Tatsuya en su lugar. Además, Erika sentía que las acciones imprudentes de Chiaki ahora significaban que intentaba buscar pelea. Como en el volumen pasado, sale la frase pata de gato de nuevo, pero por si no se acuerdan lo que es lo explico de nuevo, en cortas palabras, es cuando se utiliza a alguien. Una luz fuerte residía en ambos ojos de Erika. Sus ojos no se estrechan, por el contrario, sus dos ojos estaban abiertos, con las comisuras de sus ojos levantadas. Aunque el hermoso rostro de Erika tenía un aire felino en él, fue matizado con una ferocidad que trajo un tigre o leopardo a la mente. Su aspecto incluso despertó un ligero deseo de apreciar su estética en Tatsuya, sin embargo, si dejaba que esta situación continuara,
él estaría cerca de verse envuelto en un torbellino de problemas. Tatsuya consideró el costo de ser un espectador demasiado caro. Erika, es inútil hablar con ella. Erika volvió la cara hosca a Tatsuya. Un hombre de voluntad débil se habría rápidamente postrado y se disculparía con energía, pero por desgracia Tatsuya no tenía tal rasgo. Sacaré las chispas que deje yo mismo. Claro, si la otra parte tiene el descaro de avivar la chispa en una llama. Tatsuya sonrió cruelmente. Al no ver nada amistoso en esa mirada, Erika se calmó. Tal vez era una indicación de que ella estaba mostrando su pesar por tratar de ocultar su sonrisa avergonzada. En ese momento, una voz intervino con una buena sincronización y cambió el estado de ánimo. ¿Puedo molestarte un poco? Tatsuya dio la vuelta a la voz que le habló desde detrás de él. Un estudiante varón, que acababa de entrar en el salón de clases con una sonrisa amable, estaba allí de pie. ¿Esta es la primera vez que nos hemos saludado correctamente? Soy Tomitsuka Agane. Encantado de conocerte, Shiba-kun. Así es, yo sé tu nombre, pero en esencia esto podría ser el primer encuentro. Shibe Tatsuya. Encantado de conocerte, Tomitsuka. Mientras sujeta la mano que le ofrecía a cambio, Tatsuya respondió en su tono habitual. Para ser sincero, ¿no se da la mano un poco más de la parte superior para una presentación entre compañeros de clase?, pensó Tatsuya, pero no reveló sus sentimientos. La sorpresa de Tatsuya al ver a Tomitsuka aquí tampoco la mostró en su rostro. Parte 2. Sin embargo, los amigos de Tatsuya no tenían una cara de póker como la de Tatsuya. Por ejemplo, Mizuki se quedó mirando fijamente a Tomitsuka, que se había sentado justo detrás de Tatsuya, y cuando volvió a ella, su cara se puso roja. Probablemente estaba avergonzada por encima de sus propios malos modales. Mizuki le habló a Tomitsuka con una sonrisa avergonzada. Tomitsuka-kun, encantada de conocerte. Soy Chibate Mizuki. Encantada de conocerte. Tengo el placer de conocerte a ti también. La sonrisa amistosa de Tomitsuka había librado a Mizuki de su mueca avergonzada. Viendo lo que era un poco de intercambio normal de preparatoria, por fin liberados los otros dos de su estado petrificado. Qué inesperado, para el quinto en la lista Tomitsuka a unirse al curso de ingeniería mágica. Como sus palabras implicadas, las palabras torpes que Erika dirigía a alguien estaban llenas de sorpresa. Eso era comprensible. Como dijo Erika, Tomitsuka era un estudiante de clase máximo honor que se ubicó quinto en las puntuaciones combinadas de los exámenes finales en su último año escolar. La parte superior de las puntuaciones globales eran primer lugar Miyuki, segundo lugar Inoue, tercer lugar un estudiante varón con el nombre de Igara Sousuke. Cuarto lugar Akechi Amy. Shizuku no estaba en la lista porque ella estaba estudiando en el extranjero. Con un historial tan satisfactorio como un estudiante de primer curso, no parece haber ninguna necesidad de cambiar a la carrera de ingeniería mágica. Por lo que aquellos con ojos objetivos podían ver. ¿Eres Chiba-san? Como alguien que también es de los 100 familias, creo que puedes ser consciente Chiba-san, pero mi familia se especializa más en el combate que en la ayuda de emergencia, y yo tengo un problema con mis habilidades prácticas. Una cuestión no se había abordado exactamente a él, pero Tomitsuka le contestaba a Erika mientras dirigía una cara un poco dolido a ella. Por lo tanto, Erika, y Leo también, recordaron los rumores sobre el otro nombre asociado con Tomitsuka. Rango Zero, un rango de distancia de 0, era su apodo, mientras que tenía un título de honor que implica la manifestación de la fuerza sin igual a la distancia 0, a la vez que era un insulto que dijo que no podía hacer magia a distancia. En realidad, no era que no podía usarlo en absoluto, sin embargo, no hubo objeciones sobre el hecho de que Tomitsuka tenía un problema con objetivos a larga distancia que él mismo reconoció. Desde el lado, Tatsuya envió un salvavidas a Erika, que se perdió en el mar y no podía encontrar las palabras para responderle. Cada uno tiene fortalezas y debilidades. Lo estaba consolando o fastidiando. Este salvavidas cuestionable, suena convincente cuando Tatsuya lo dice. Con una voz seria, Leo entró en la pausa. De Tomitsuka la sonrisa amarga se transformó en una sonrisa sarcástica. Te encontré, Tomitsuka-kun. Inmediatamente después, su compleja maraña de emociones fue impresionada por la voz alegre que entraba en la aula de la clase de segundo año. Akechi-san.
Frente a la vista de Tomitsuka, quien a toda prisa se dio la vuelta, Ami, es decir, Akechi Amy, fue ruidosamente trotaba hacia él desde la entrada trasera de la sala de clases. Debido al hecho de que era una competidora en la competencia de las 9 escuelas del verano pasado, ella también era un conocido de Tatsuye. Hubo un gran número de sonidos agudos como si hicieran clic en el marco del escritorio de Tomitsuka cuando se levantaba. Su mano fue levantada como si tratara de lanzar una pelota por un aro de alguna manera y su cara entera reía. Buenos días, Tomitsuka-kun. Era como si un bailaran al final de sus palabras, tan enérgico fue su saludo. Aunque ambos tenían personalidades despreocupados, Amy era diferente de Erika cuya alegría ocultaba las heridas en su corazón. Amy era alegre hasta la médula. Ella era del tipo que al verla te hacía sentir que las preocupaciones que te abatían eran tontas. A pesar de la escena en este momento, debido a la llegada de Amy, todos los sentimientos incómodos habían sido eliminados de la atmósfera. Ah, sí. Buenos días, Akechi-san. Tomitsuka fue dibujado por el encanto de esa energía. No era el sentimiento que desprende la mirada en su cara. Amy encantó a Tomitsuka. Amy abrumó a Tomitsuka, parecían más cerca de ser correcta. Shiba-kun, buenos días. Buenos días, Ami. Ahora que lo pienso, Ami y Tomitsuka estaban en la misma clase el año pasado. Eso es correcto. Estás bien informado. Es una cosa menor. Tatsuya envió una sonrisa sin energía a los ojos abiertos de Amy. Ami, esta chica es Chibate Mizuki. Esta es Chiba Erika. El de allá es Saihou Lianhart. Los tres eran mis compañeros de clase el año pasado. Mizuki y los demás no deberían haber tenido alguna interacción con Amy. Y la hipótesis de Tatsuya no estaba fuera de lugar. Encantada de conocerlos. Soy Akechi Amy. Llámenme Ami. Tatsuya había introducido a los tres simplemente, descuidadamente, y Amy se había introducido fácilmente a sí misma a cambio. Ami. ¿Puedes llamarme Erika? La que respondió de inmediato fue, naturalmente, Erika. Por favor, llámame Leo. Encantada de conocerte, Akechi-san. Leo siguió con una complementaria autointroducción y Mizuki agachó la cabeza. Mientras lo hacía, por alguna razón Amy infló sus mejillas rojas en la insatisfacción. Ami. No te dije que me llames Ami. Mizuki no podía entender lo que había hecho para hacer enojar a Amy y sus ojos mostraron la culpabilidad y la inocencia. Si se miraba de forma objetiva, la insistencia de Amy era casi irracional, pero los casos en que la fuerza triunfó sobre la razón habían sido observados en varias ocasiones en el mundo. De todos modos, Erika y Leo se quedaron atónitos, ya que no sabían lo que era una especie de chica Amy. Y Tatsuya, quien poco la conocía, no había mostrado ninguna intención de intervenir por alguna razón. Y la otra persona que la conocía, Tomitsuka, parecía ser simplemente impaciente y reacio a intervenir. Un placer conocerte, Ami. No pasaría nada si te dirigieras a mí como Mizuki. Al final, a pesar de que estaba perpleja, Mizuki cedió. Sí. Encantado de conocerte, Mizuki. A la vez, Amy sonrió abiertamente. La sonrisa era más tontamente ingenua que agradable. Tuvo el efecto de hacer que la gente dudara un poco de si el discurso egoísta que usó realmente había tenido lugar. Satisfecha, Amy asintió y giró su cuerpo para hacia Tomitsuka. Ahora, es el turno de Tomitsuka. ¿Por qué la conversación se había girado a él? ¿Qué diablos quería decir con su turno? Tomitsuka estaba completamente atónito por este demasiado rápido giro de los acontecimientos. Ami. Amy una vez más expresó su apodo. Tomitsuka todavía no entendía lo que Amy exigía de él. El desconcertado Tomitsuka miró a derecha e izquierda y se dio cuenta de que Tatsuya estaba soportando la escena, con una sonrisa. Tomitsuka le pidió ayuda a Tatsuya por contacto con los ojos. Tatsuya construyó una expresión sobria para contestar la llamada de ayuda de Tomitsuka. No te gusta que te llamen Akechi-san, ¿verdad? La hipótesis de Tatsuya estaba en la marca al parecer, como Amy asintió sí. ¿No quieres que Tomitsuka también te llama por tu apodo? La demostración malhumorada de Amy con Mizuki había presagiado esto. Bien,
Tatsuya ya había esperado este desarrollo, entonces él no había dicho nada durante el episodio anterior. Por otro lado, la cara de Tomitsuka comenzó a fluir con sudor frío. Akechi-san, me llamó Tomitsuka-kun, y... Oh, así que estaría bien si te llamara Agane-kun. Así que es eso que debería haber dicho lo anterior, dijo Amy con sus ojos mientras ella se inclinó hacia Tomitsuka, mirando a la cara con los brazos detrás de la espalda, con sus manos juntas. Tomitsuka estaba claramente nervioso a los ojos de cualquiera. Los ojos tibios de Tatsuya y los otros fueron a Tomitsuka, que estaba inclinado hacia atrás con una cara aún más rígida. No, eso no es exactamente lo que quería decir. Tomitsuka estaba tratando desesperadamente de evitar encontrarse con los ojos de Amy, que estaba felizmente mirando a él, y él deliberadamente se puso en pie y alzó la voz cuando vio una mirada que fluía hacia él a partir de 2 asientos de distancia. Akechi-san, vamos a tener esta conversación la próxima vez. Para evadir a Amy, que había bloqueado la mitad de su campo de visión inclinándose hacia adelante, Tomitsuka caminó hacia la chica que lo había estado mirando fijamente. ¿Eres tú, Hirakawa-san? ¿Estás en esta clase también? Tatsuya y los otros eran apenas capaces de atrapar la voz de Tomitsuka de donde estaban. No fueron capaces de atrapar las palabras susurradas tímidamente por Chiaki en absoluto. Amy, está bien que no lo sigas. Erika habló con Amy, que parecía estar resentida de ser abruptamente dejada atrás, en un tono deliberadamente bajo. ¿Crees que no hay nada que puedas hacer ahora, pero retirarse? Este era el susurro de un demonio tentador a un corazón humano en el pecado, o la voz de un ángel a alguien frente a un duro camino. Por supuesto, no es una cosa grandiosa, simplemente era nada más que la expresión de un diablillo incitando a su otro compañero de clase, pero el efecto fue instantáneo. Amy asintió con una mirada decidida y rápidamente fue tras Tomitsuka. Eres una mujer que da miedo. A Leo, quien no era sutil, sino que lo susurró en un tono sombrío. De esta manera es más constructivo, ¿no? Erika respondió con una amplia sonrisa. Sin duda, este es un desarrollo muy interesante. Un poco de sorpresa mezclada en la mirada de asombro que Mizuki le dio a Tatsuya, quien estaba mirando con una mirada de curiosidad disimulada dirigida a los tres, Tomitsuka, Amy y Chiaki. El drama juvenil del cual Tomitsuka era el actor principal, o tal vez la presa, fue terminado por el sonido de la campana. Después Amy salió del salón de la clase E a un animado trote, Erika y Leo se fueron al aula de la clase F. Ya que, no hubo ceremonia, por primera vez todos los estudiantes estaban reunidos para la instrucción. La postura de la escuela fue que obtener la información necesaria era una responsabilidad individual. A partir de ahora, esta clase tendría un profesor a cargo de sus habilidades prácticas, al igual que las clases de ADE en el primer curso. Más de la mitad de la clase consideraba que dar a conocer el nombre del maestro el mismo día empezaba a ser bastante raro, pero Tatsuya era parte de la minoría que no lo creía. Es probable que no se haya decidido hasta el último minuto si la suposición de Tatsuya era del todo correcta. Después de todo, si el número de magos calificado para ser maestros no era insuficiente, entonces la mitad de los estudiantes que tenían la capacidad para la primera, segunda y tercera preparatoria no serían colocados en una casta inferior. Tomando la escasez de personal en consideración, el profesor a cargo de la instrucción de las habilidades prácticas de la clase E sería una persona bastante excéntrica para un educador mágico y podría no ser un maestro, Tatsuya predijo. Por ejemplo, personas mayores o quizás todo lo contrario, bastante joven. Si todo lo que el instructor iba a hacer era enseñar habilidades prácticas de ingeniería, entonces el maestro no necesita tener una gran habilidad como mago, por lo que la posibilidad de que podría despachar un investigador sin ninguna cualificación como profesor también estaba dentro de las expectativas de Tatsuya. Sin embargo, a 30 segundos después de que la instrucción había comenzado, un profesor de habilidades prácticas se paró frente a toda la clase de segundo año sin cumplir con las expectativas de Tatsuya. También parecía que el profesor no era lo que los otros estudiantes imaginaron, como una pequeña conmoción recorrió el aula. La que apareció era una mujer de unos 40 años. Por supuesto, eso solo no parecía algo tan inusual. Había claramente más instructores masculinos en las preparatorias de magia, pero las femeninas no eran tan inusuales.
La sorpresa vino del aspecto de la mujer. Tenía el pelo rubio. El color de sus ojos era azul. Su color de piel blanco. Su cuerpo era alto, sus piernas eran largas y sus otros rasgos físicos. Estaba claro al ver a la mujer que ésta era de una ascendencia caucásica nórdica. Yo soy Jennifer Smith, Sumisu. Ella les dio su nombre en el estilo de los países de habla inglesa y su nombre completo era uno inglés. Soy originaria de Boston, pero me convertí en un ciudadano naturalizado hace 18 años. Sin embargo, estas palabras derritieron la mayoría de sus dudas. Mucho tiempo había pasado desde que ella había sido naturalizada, entonces no debían estar preocupados en materia de seguridad. Normalmente, el patriotismo de los ciudadanos naturalizados hacia la nación que los naturalizados estaba obligado a ser más firme que la de los ciudadanos nacidos en una nación. Si ellos no muestran más lealtad a su nuevo país que a su antiguo país, entonces su naturalización no se reconocería. En el caso de un investigador de la magia con muchas posibilidades de conectar con secretos nacionales, esto es especialmente cierto. No era todavía la cuestión de por qué ella tiraría su nacionalidad para convertirse en ciudadano naturalizado japonés cuando la USNA no solo era la nación más rica en la era moderna, sino también tenía las técnicas mágicas más vanguardistas. Para Tatsuya esto era relativamente poco importante. Hasta el final del último año escolar, yo era profesora en la Universidad Nacional de Magia, pero a partir de este año escolar la primera preparatoria me ha dejado la instrucción en ingeniería mágica, para esta clase en mis manos. Espero con interés trabajar con ustedes. Ella está en la misma situación que Tsuzura Sensei, Tatsuya pensó. La historia de Tsuzura fue que su mente demasiado independiente había causado su caída. ¿Cuáles podrían ser las circunstancias en caso de Smith Sensei? Tatsuya consideró que suponer que era una alborotadora era un tanto grosero y arbitrario. Ellos tenían que inscribirse en los cursos selectivos al final del primer periodo, pero a partir del segundo periodo se incorporaba inmediatamente en el plan de estudios regular. Ahora era la pausa del mediodía. Tatsuya llegó a la sala del consejo estudiantil. Él era, a partir de ahora, un vicepresidente del consejo estudiantil. Tatsuya había sido transferido de la Comisión de Moral Pública al consejo estudiantil, debido a un secreto acuerdo entre Suse y Kanen. Sin embargo, este fue el resultado aplicado al ignorar por completo la propia voluntad de Tatsuya. Puesto que él no tenía ningún apego por el Comité de la Moral Pública y que no se opuso a formar parte del consejo estudiantil, Tatsuya no opuso resistencia, pero sí, por ejemplo, Tatsuya hubiera hecho una demostración de resistencia, entonces él probablemente habría sido persuadido después de todo. No por Suse, sino por Miyuki. Tal vez, Tatsuya no intentó resistirse porque lo sabía. Todo lo que estaba pasando en el fondo. El nuevo régimen de la primera preparatoria para el nuevo año escolar del 2096 se inició con seguridad. El Comité de la Moral Pública también había agregado a nuevos miembros. Mikiko había sido aprobado como sucesor de Tatsuya bajo el sistema de recomendación por el Consejo Estudiantil. De los clubs, Shizuku fue elegida para suplir la falta de miembros traídos al final del año escolar pasado. Hoy fue el primer día del nuevo año escolar y en la sala de consejo de estudiantes, la nómina de Suse, Kanen, Isori, Tatsuya, Miyuki, Inoue, Shizuku y Mikiko, en el espíritu de una fiesta de bienvenida a los nuevos miembros, sostenían un almuerzo. La mesa de la reunión del consejo estudiantil era un poco estrecha para 8 personas. Quizás Kanen pensó que era una buena excusa para apegarse totalmente a Isori. Mientras que la escena de la pareja apasionada de Isori parecía un poco incómodo, parecía avergonzar a Suse y Mikiko, Tatsuya y Shizuku estaban con cara de póker. Inoue parecía un tanto envidiosa y Miyuki miró la escena con una sonrisa. La hora del almuerzo procedió armoniosamente. Por cierto, mientras Inoue quería imitar la iniciativa de Kanen y apegarse a Tatsuya porque era estrecho, la actitud estándar de Miyuki hizo que ella no pudiera reunir la determinación. Cuando terminó la comida, cada uno de los 8 recibió una taza de té o una taza de café de acuerdo a sus preferencias. La que esperaba por ellos era la 3HP94, Pixie. El robot con forma de chica que estaba originalmente al servicio del Club de Investigación Robótica, sin embargo, debido a diversas circunstancias, sobre todo porque la propia Pixie lo deseaba, a partir de hoy se convirtió en algo que Tatsuya utilizaría en la sala del consejo estudiantil. El tema de su primera conversación en el almuerzo era la elección del profesor para el nuevo curso de
Ingeniería mágica. Sin embargo, cerca de la mitad de la pausa del mediodía, su interés se dirigió a la inminente ceremonia de admisión. ¿Hay otro ensayo después de la escuela hoy? Mikiko, que no había participado en los preparativos para la ceremonia de admisión, preguntó cortésmente, consciente de la presencia de senpais. Es más una reunión de negocios que un ensayo. Hay solo 2 ensayos formales, uno durante las vacaciones de primavera y otro inmediatamente antes de la ceremonia. Y puesto que solo estamos practicando el programa, no vamos a estar leyendo el discurso formal. Miyuki respondió en tono cortés por defecto para hablar con los estudiantes varones. El año pasado también. Sí. Miyuki, que había hecho el discurso oficial del año pasado, dio respuesta a la pregunta de Shizuku también. ¿En serio? No se veía así en absoluto. La respuesta de Kanen mostró su sorpresa de una manera que parecía un poco exagerada. Naturalmente, por esa razón, la persona a sí misma de inmediato tomó la palabra. Nuestros turnos fueron muy duros, ya que es un trabajo duro, pensé que sostendría muchos ensayos. En todo caso, era difícil. Como era su costumbre aparente, Kanen tardíamente cortó sus palabras justo después de que ella cometió un desliz verbal. Esuse, que había sido empleada como representante de primer año el año antepasado, se hundía tímidamente en una profunda depresión. Bien. Nakahou-san estaba nerviosa. Eso no es particularmente inusual. Isori rápidamente habló tras el error de su prometida por un lado. Por supuesto, Miyuki sin pánico escénico no es tan peculiar. Y Tatsuya siguió tras Isori para evitar que Miyuki tomara el camino equivocado. Dios mío, Oni-sama. Incluso yo estaba nerviosa. La sincronización de Miyuki no era muy natural cuando hablaba de su lugar al lado de Tatsuya, con las 2 manos entrelazadas sobre sus muslos. En ese estado, ella apoyó la parte superior del cuerpo para mirar a la cara de su hermano mayor. Al hacer una sonrisa dolida al ver la expresión de su hermana con las mejillas ligeramente abullonadas, Tatsuya acarició suavemente el cabello de Miyuki, haciéndola volver la cabeza a la distancia original. Miyuki dejó escapar un pequeño «ah» y envió una sonrisa tímida a Tatsuya. Shizuku pinchó a Inoue, cuyo rostro se había congelado en un «ar», con el codo en su flanco, y Kanen, que estaba estrechamente pegada a Isori, parecía inocente e inconsciente de su propia inadecuación. En la atmósfera confusa, Mikiko deliberadamente tosió para volver las cosas a la normalidad. Y Tatsuya le habló a Mikiko, cuyo rostro mostraba los efectos de su esfuerzo a toser como si nada hubiera sucedido. En realidad, Miyuki ni yo hemos conocido al representante de este año cara a cara. Eso es porque la escuela toma la delantera en la preparación de los estudiantes de primer año entrantes. Al tomar nota de las palabras de Tatsuya, Isori, que estaba más al tanto de los detalles que él, entró en el modo de explicación. A pesar de que se respeta la autonomía del estudiante, un evento como la ceremonia de admisión, que tiene muchos invitados distinguidos asistiendo, es, por supuesto, otra cuestión. No obstante, el consejo estudiantil se encarga de los preparativos por el lado de los actuales estudiantes. ¿Estás diciendo que los estudiantes de primer año aún no son estudiantes de nuestra escuela? No, Mikiko, eso es absurdo. Parte 3. Sin reservas, Tatsuya utilizó una sola línea para hacer frente a palabras sin sentido de Mikiko. La traza de la envidia que se podía ver en los ojos de Isori sobre su fácil relación entre sí era sin duda más que una ilusión, por supuesto. No sabemos la verdadera razón. Así que esto es solo una hipótesis para nosotros. Con la sonrisa todavía pegada en la cara de Isori, sus sentimientos reales no eran algo que se adivinaba. Nakahou-san, lo has conocido a él cara a cara. Cuando Isori cambió de tema, Kanen mostró un interés sin demora. ¿Te refieres a Shippo-kun? Esuse bajó los ojos mientras reflexionaba cuando las miradas llenas de curiosidad se volvieron hacia ella. Parece un chico con ganas. Probablemente ella no quería perjudicarlo en su contra. Esuse había elegido palabras inocuas e inofensivas, pero... un chico ambicioso, Al ver la sonrisa ligeramente dolida que sucedió cuando Kanen puso las palabras en términos contundentes, parecía que Esuse realmente también compartía esa misma opinión. La sala después de la cena.
Según la división del trabajo, los platos sucios se quedaron a Minami y Miyuki estaba preparando el café al gusto de Tatsuye. A su hermana, quien se había sentado al lado de la mesa donde había colocado su propio café. Si se tiene en cuenta su posición como el hijo mayor de la familia Shippo, probablemente no puede dejar de ser una persona ambiciosa. Tatsuya empezó la conversación así con una voz suave. Oni-sama, ¿por qué de repente traes a Shippo-kun? Con las dos manos entrelazadas entre sí y colocados en el muslo, Miyuki ladeó la cabeza inquisitivamente de una cortés manera como una dama. No había manera de que Tatsuya se dejara engañar por su cara formal. Solo porque él tiene sus razones, no hay que inclinarse hacia atrás. Mientras que no tengamos una pelea con él, no necesitamos ser más amigable con él. Yo no pelearé o algo por el estilo. Como Tatsuya le había estado diciendo no a una pelea de una manera bastante rotunda, Miyuki miró hacia otro lado con una mirada malhumorada. Para ella tomar esa actitud solo podía significar que ella estaba un poco consciente de sí mismo. Él dudaría en llamar a la primera reunión entre Miyuki y el hijo mayor del clan Shippo una de elogios y amabilidad. Naturalmente, una pelea no se había iniciado desde el lado de Miyuki. Al principio, Miyuki también tenía la intención de dar la bienvenida al representante de primer año que se había convertido en su kawaii calurosamente, sin embargo. Deja que te presente. Este es Shippo Takuma-kun, quien se desempeña como representante de los estudiantes de primer año de este año. Después de la escuela en la sala del consejo estudiantil, Esu se les estaba presentando a los oficiales que estaban todos presentes. Gisori, Miyuki, Inoue y Tatsuye, y Shippo Takuma sintió con la cabeza rápidamente. Esta actitud era bastante común para un estudiante de primer año que siguió cuando esto vino a Isori. Vicepresidente Shibe Tatsuye. Encantado de conocerte, Shippo-kun. Así como Tatsuye se presentó, hubo un cambio completo. Shippo, Takuma. Encantado de conocerte. Hubo un énfasis poco natural en el apellido en su forma de hablar, pero su lengua estaba dentro de los límites de la cortesía. Sin embargo, su actitud no podía ser llamada del todo cortés. Takuma no estaba mirando a la cara de Tatsuye, sino a su pecho izquierdo. Shippo-kun. Cuando Esu se habló en voz baja con él, Takuma parecía un poco desconcertado y luego puso una sonrisa torpemente amistosa en el rostro. Perdóname. El emblema en forma de engranaje que Shiba-senpai está usando no me es familiar. Al oír la excusa de Takuma, Esu se asintió. Ah, ya veo. Es el emblema del nuevo curso de ingeniería mágica que comenzó este año. Oh, eso es todo. A pesar de que probablemente no tenía intención de hacerlo, echó fuera a su reconocimiento en una forma bastante descuidada, lo que indica su falta de interés. Tatsuye no consideró que era ofensa. La carta de triunfo del clan Shippo, Million Edge, es una rara magia moderna, ya que la técnica no utiliza un CAD. Tatsuya había oído chismes de sus colegas ingenieros que el clan Shippo tenía una tendencia a descuidarla ingeniería mágica, tal vez era por eso. Todo el mundo tenía su propia manera de ver las cosas. Para él tenía valor, pero no podía obligar a otras personas a compartir su sentido de los valores. Sin embargo, no era algo que Miyuki podía pasar por alto. Una expresión altiva, una irrespetuosa mirada en sus ojos. Una confianza sin fundamento de la propia superioridad y desprecio por alguien sin ninguna razón. Los ojos de este primer año llevaban el mismo aspecto que sus compañeros de primer año el año pasado, que despreciaba a su hermano mayor como un Wid. Esto podría ser sentido por Miyuki. Takuma, quien de inmediato tuvo que continuar saludando a la gente, se volvió hacia la siguiente persona. Él no tenía la intención de causar un alboroto en este momento y en primer lugar, Takuma no estaba al tanto de la rudeza de su comportamiento. No era que él estuviera siendo un poco insensible, probablemente uno tenía que ser muy sensible como para tomar su rudeza. Así que no fue especialmente preparado para la próxima oficial del consejo estudiantil y en resumen, para dirigir sus ojos a Miyuki. Inmediatamente después, él visiblemente se estremeció, lo que para Takuma era indudablemente una desgracia. Sin embargo, había sido inevitable. ¿Por qué entonces? La reina de las nieves descendió. Estar en la presencia de una princesa ventisca o similar no era una linda experiencia. Un rostro distante podría ser llamado ordinario, sin embargo,
Esta cara ordinaria era una señal para prepararse a una lucha de vida o muerte para los oficiales anteriores del Consejo Estudiantil. Era todavía muy lejana del nivel que alcanzó en ese momento la elección presidencial del Consejo Estudiantil del año pasado. Sin embargo, no era vergonzoso que Takuma, que la estaba experimentando por primera vez, perdiera la compostura debido a la presión que se emite. No obstante, el propio Takuma no lo creía. Él no pudo evitar dar un look mortificado. Él construyó rápidamente una sonrisa cortés, pero mirándolo objetivamente, no fue muy buena. Compañera vicepresidente, Shibe Miyuki. Como accesorio de su expresión fría, Miyuki solo daba esta declaración para su autointroducción. Shippo Takuma. Encantada de conocerte. El temblor en la voz de Takuma no era por miedo, sino ira. Estaba disgustado consigo mismo por ser abrumado por Miyuki. Él conservó suficiente autocontrol para no transferir la ira que sentía por sí mismo a otras personas, pero Takuma era un niño naturalmente apasionado. Con el fin de contenerse, él apretó los dientes posteriores. No importa lo mucho que trató de suavizar su expresión, no fue suficiente para ocultarlo. Las actitudes de Miyuki y Takuma no podían ser llamadas armoniosas. A medida que la atmósfera se volvió gradualmente más turbulenta, Esus empezó a ponerse nerviosa. Con los oficiales del año pasado, Suzune habría seguido como la siguiente en esta configuración, pero Isori, quien ocupó el mismo cargo este año, parecía que no estaba seguro de lo que debía hacer. Las acciones de Miyuki eran infantiles para una senpai, sin embargo, la conducta de Takuma también no era la cortesía que se desee de un nuevo estudiante. La sensación de que los dos eran igualmente culpables estaba obstaculizando a ellos. El único aquí ahora que tenía el potencial para reprender a Miyuki y llevar la situación a su fin era Tatsuye, que examinaba en silencio la expresión facial de Takuma. Posteriormente, debido a la autointroducción con fuerza alegre de Nuke, la atmósfera espinosa se aligeró un poco. No obstante, la atmósfera de la reunión se mantuvo tensa en la sala del consejo estudiantil para el resto de la reunión. No había ningún tipo de ensayo hoy, todo terminó en breve ya que solo iban en un programa ya decidido. Si hubieran tenido que seguir en esa atmósfera durante mucho tiempo, habrían tenido que preocuparse por el resultado de la ceremonia de entrada. Si la tradición de invitar al representante de novatos para unirse al consejo estudiantil es tomada en consideración, entonces ya estaba a un nivel que el daño potencial a las actividades del consejo estudiantil debía ser una preocupación. No pensé que nosotros de repente nos miraríamos airadamente el uno al otro. El hijo mayor del clan Shippo al parecer tiene una disposición beligerante. La actitud que había tomado no estaba mal, pensó Miyuki. Sin embargo, no importaba cuán justificada fuera la razón que tenía, la sensación de que había mirado a su hermano mayor al que amaba y respetaba con ojos de desprecio, no cambia el hecho de que había despojado el estado de ánimo del consejo estudiantil. Así que Miyuki se había preparado para un ligero regaño. Así que mientras ella estaba de humor para defenderse de las preguntas de su hermano mayor, que casi nunca le reprendió en absoluto, Miyuki estaba de acuerdo con las palabras de Tatsuye en un tono vacilante. Pensé que su actitud hacia Oni-sama no era simplemente un tipo de insolencia. Sentí que él estaba ocultando intenciones hostiles hacia ti. Ahora, cuando volvió a mirar con calma, ella creía que la actitud de Takuma no era un poco diferente de la mostrada por sus compañeros de clase, inmediatamente después de que fueron matriculados el año pasado. Él no estaba desdeñando a Tatsuye como sin valor, se estableció como superior en fuerza con el fin de hacer frente a un enemigo desde una posición subjetivamente superior. No, Miyuki se corrigió a sí misma, no tenía el lujo de mantenerlo oculto. Eso es correcto. Él nos estaba mirando. Tatsuye sabía que la hostilidad de Takuma era más hacia Miyuki más que a sí mismo. Esta mañana en el camino a la escuela, la persona a que Takuma había estado mirando fijamente no era Tatsuye, sino Miyuki. Tatsuye sintió que la hostilidad dirigida contra sí mismo fue simplemente anexada a la hostilidad hacia Miyuki. Por otra parte, Miyuki no había considerado la idea de que ella era el objetivo principal y Tatsuye fue solo una meta adicional. Miyuki era consciente de que Tatsuye había dicho, nosotros, pero en su propia mente, ella persistentemente ponía a su hermano mayor como el principal y ella misma como una meta adicional. Yo no comprendo la razón, pero creo que lo mejor es que no lo tomemos a la ligera. No como el año pasado.
Miyuki estaba hablando sobre el incidente que había tenido lugar inmediatamente después de que se inscribieron el año pasado por la Organización Nacional de Terrorismo, Blanche. El impulso para los hermanos de implicarse a fondo en la terrible situación que se desarrolló cuando los terroristas se infiltraron en la primera preparatoria había sido las invitaciones de Sagake a Tatsuye. Al principio, Tatsuye lo había tomado a la ligera, solo teniendo en cuenta que una invitación a participar en las actividades del club. Era cuestionable si hubiera habido algún cambio en los acontecimientos si las cosas hubieran sido consideradas seriamente. Las consecuencias, para los hermanos, no habían sido tan buenas. Sin embargo, para Miyuki, la actitud de su hermano de «todo irá bien si no conseguimos una pelea con él», como la forma en que reacciona la manera desafiante de Takuma fue una reminiscencia de la época con Sagake, que sentía que no había necesidad de precaución. ¿El año pasado? No. Probablemente no se convertirá en algo así después de todo, es un miembro de las 28 familias. Por las 28 familias, se refirió a los 10 clanes maestros y los 18 clanes asociados, que no era una forma común para referirse a ellos. Solo alguien que se refiere a su origen común en los laboratorios de investigación de desarrollo mago agruparía a los 10 maestro clanes y los 18 clanes asociados juntos como iguales y utilizaría esa expresión para ellos. Yo no sé nada acerca de la disposición natural de Shippo Takuma, pero... Mientras sostiene la taza de café, Tatsuye murmuró algo así como un monólogo. Se dice que a causa de su rivalidad con el clan Saegusa, el clan Shippo tiene el más fuerte deseo de ascender a la posición de uno de los clanes maestros entre los 18 clanes asociados. Miyuki sabía de la hostilidad entre el clan Shippo y el clan Saegusa, pero esta fue probablemente la primera vez que oía el resto de ella. Ella escuchó los comentarios de Tatsuye con una mirada profundamente interesada. Él solo quiere que su propio poder se reconozca porque realmente anhela el centro de atención, como la mayoría de los niños alrededor de nuestra época. Bueno, ¿te gustaría eso también, Oni-sama? Bueno, sobre eso. Por lo general, yo también querría eso. Tatsuye le respondió con una sonrisa irónica, sintiendo como si estuviera siendo molestado por su hermana cuando ella le preguntó eso. Parece que Shippo-kun tiene el tipo de deseo de estar en el centro de atención que le hace trabajar el doble de duro que los demás. Probablemente quiere demostrar que él tiene el poder adecuado para ser miembro de los 10 clanes maestros. Así que tal vez él actúa hostil a la gente que siente que se lo pueda impedir. Pero no estamos haciendo nada en particular para impedírselo a Shippo-kun, ¿verdad? Para alguien que quiere ser reconocido por los que le rodean, las personas que ya son reconocidos son un estorbo. Miyuki estuvo de acuerdo con las palabras Tatsuye relacionados con ella con una sonrisa irónica y un guiño de profundidad. Veo. En resumen, Shippo-kun es celoso de la reputación de Oni-sama. Tatsuye casi escupió su café en respuesta al comentario que Miyuki hizo para indicar su comprensión. No, Miyuki, al que él reconoce como su rival y siente celos probablemente eres tú. Yo. Miyuki preguntó con los ojos si Takuma realmente había ignorado a su Oni-sama para concentrarse en ella, a la cual Tatsuya sintió con la cabeza infinidad de veces. Él es el representante de los estudiantes de primer año de este año, tú la representante del año pasado. Esa es una razón suficiente para verte como un rival. Además, tú estuviste muy activa en la competencia de las 9 preparatorias. No me ve como hostil porque soy un parásito de Miyuki. Por supuesto que no. Oni-sama no es un parásito de Miyuki ni nada de eso. No, está bien, no te emociones. Solo estoy haciendo una suposición acerca de cómo me mira Shippo-kun. No voy a aceptar ninguna hipótesis ridícula como esa. Incluso si estás diciendo que no vas a aceptarlo. Tatsuye se sentía un poco confundido acerca de cómo manejar a Miyuki cuando de repente apretó uno de sus botones. Más bien es lo que es de Oni-sama. No, tengo que admitir a regañadientes que Oni-sama es mi compañero más importante. En la porción que se oía murmurar de vergüenza, él oyó, pertenencia de Oni-sama, pero Tatsuye no dejó que le molestara. A Tatsuye, la forma en que lo reformulada era audaz y bastante embarazoso, pero así lo ignoró. Si se reconsidere una vez más, también existe la posibilidad de que él nos ve como hostil porque sabe que estamos relacionados con los 10 clanes maestros. Él señaló esto en un tono indiferente, pero no tenía el peso suficiente para traer la mente de Miyuki regreso a la tierra de donde había estado.
girando ligeramente alrededor. ¿Él sabe que estamos relacionados con los Yotsuba? No estarás pensando demasiado las cosas, Oni-sama. Eso es cierto. Yo no creo que él tenga, no, más bien al clan Shippo tenga la capacidad de penetrar en el control de información de los Yotsuba, pero, me parece que había algún tipo de fuerte impresión de algo de ese nivel en sus ojos. La escena que Tatsuya estaba recordaba no era la de la sala del consejo estudiantil, donde se miraron, sino el intermitente mirada fija que Takuma había hecho en Miyuki en el camino a la escuela. Miyuki no estaba al tanto de que Takuma hizo eso, por lo que en este momento lo que su hermano estaba diciendo no le suena. Aún así, Miyuki albergaba la preocupación de su hermano en su corazón. Eso es verdad, él es un miembro de las 28 familias, podría ser mejor ser cauteloso. Era la respuesta correcta que la hostilidad que le relaciona con los 10 clanes maestros, pero la idea de que era debido a que se relacionan con los Yotsuba estaba completamente equivocada. La respuesta correcta sería porque eran sospechosos de estar relacionados con los Saegusa, pero Tatsuya y Miyuki pensaron en esa posibilidad. A pesar de que eran amables con Mayumi, la pareja nunca se olvidó de la complicada relación entre los Yotsuba y los Saegusa. Ser visto como parte de la camarilla de los Saegusa era algo que nunca se les ocurriría a ellos.